Hola, hola a todos. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Y bueno, uno de los propósitos de esta conferencia que ya me habían pedido hace varios días es que encuentren que en el arte también uno puede no solamente disiparse y culturizarse, sino encontrar una forma de esparcimiento, de encontrar tranquilidad. Ahora casi todos los museos del mundo tienen cómo conectarse a través de la internet y, y bueno, saber qué estamos viendo, saber qué estamos haciendo. Por supuesto que no se puede aprender arte en una charla de 40, 45 minutos. Lo que sí podemos hacer es saber qué nos gusta, saber qué podemos visitar, qué busco, qué estoy viendo. Y nada, el arte es para disfrutarlo. El arte no es solamente para los expertos, sino el arte debe ser un disfrute. Entonces, voy a comenzar un poco contándoles qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver. Porque en qué momento el hombre comienza a hacer arte o en qué momento podemos hablar de arte como tal. Entonces, les voy a mostrar algunas piezas para ir haciendo la introducción, porque no siempre, no siempre o todo fue arte. Al principio, el hombre comienza a hacer herramientas. Estas herramientas básicamente eran funcionales, necesitaban que un martillo fuera hacha y se acabó, eso era todo. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es un hacha, esto es un hacha de piedra, ¿cierto? Esto es encontrado en la costa ecuatoriana y aquí todavía no había arte, esto era funcional. En el momento en que una persona le pone un mango a esta hacha y ese mango lo decora, la vuelve su hacha. El hacha no corta más o no golpea más por ser bonita o por tener una decoración, simplemente es el hacha de esa persona. En el momento en que se acaba o se transgrede esta fase de lo funcional, de lo práctico, y pasamos a lo decorativo, entonces el hombre comienza a hacer arte. O sea, podríamos decir que el arte no tiene ninguna funcionalidad más que la de elevar los sentimientos más sublimes del ser humano. Entonces, por ahí comenzaríamos ya las primeras discusiones y los primeros eventos. Entonces, es un ser humano que fabrica herramientas, es el Homo sapiens sapiens, y de pronto comienza a maravillarse con el mundo. Entonces, no solamente el hacha la vuelve personal, permite que ese ser humano que hasta ahorita, eh, pues básicamente se alimentaba, cazaba, empieza a explorar eh, los pigmentos, las formas, y entonces aparece el arte cuaternario, el arte de las cavernas. La mayoría de las veces se utiliza ocre, que es muy frecuente en el barro, en la tierra. Otras veces hay sangre, otras veces hay carbón. Y entonces, esta es, por ejemplo, la cueva de Altamira, que queda en Santander, en España. Muchos lo llaman la capilla sixtina de la época cuaternaria, porque todos los techos y todas en toda su magnitud pues, de una caverna tienen estas figuras, y además aprovechan los relieves de la caverna. O sea, las figuras sobresalen porque pintan donde están los relieves. Hay muchísimas cuevas pintadas, incluso aquí mismo en el Ecuador, pues tenemos unos geoglifos que son pinturas en piedras en el cráter del Pululagua, por ejemplo, hay unos geoglifos muy interesantes, y otras manifestaciones en cavernas también en distintas partes del mundo, del país. Claro, depende del continente, pues esto tiene una mayor antigüedad que en otras, pero todas las culturas que comienzan a hacer arte empiezan a explorar dentro de las cavernas. Y esto les decía hace ratito que es como una especie de maravilla ante el mundo, porque ese ser humano empieza a darse cuenta de que hay algo sobrenatural, de que es ínfimo, de que el universo es gigantesco, de que hay unas constelaciones, unas cosas que pasan. Por supuesto que el sol ocupa un lugar importantísimo, porque el sol es vida, el sol cambia el clima, hace que crezcan las cosechas. Entonces el sol comienza a ser una deidad importantísima. Y vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, que también comienzan a mostrar las migraciones, los miedos, las cacerías.
Entonces, por ejemplo, en Francia hay una cueva que se llama Lascaux, y es como la primera narración que se encuentra en la historia, porque no es solamente un dibujo, es un dibujo de algo que está pasando. Son unos cazadores que están corriendo, en el siguiente dibujo tiene una lanza en la mano, en el siguiente dibujo la lanza está en el aire, en el siguiente dibujo hay un animal en el piso con la lanza clavada. Entonces, no es solamente hago dibujos de animales, sino esta mañana salimos a cazar, perseguimos el bisonte o lo que fuera, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza esta evolución. Y claro, estas herramientas que al principio son muy rudimentarias, como pueden ver en la imagen, estos son cosas que se encuentran en la naturaleza, le van permitiendo al hombre entonces una vida más, tener mayor poder sobre el mundo, sobre la vida. Generalmente eran nómadas, pero era una especie de agricultura que, itinerante, o sea, dejaban sembrado, se iban a otro sitio para aguantar el invierno y cuando volvían encontraban la misma cosecha. Y no es que iban caminando en línea recta, sino que iban y volvían. Y entonces ese dominar el mundo, ese poder cazar, poder guardar comida, poder almacenar vegetales, alimentos, también le permite al hombre tener más tiempo para otras cosas, más tiempo para sentarse alrededor de una fogata y narrar historias y hacer figuras y hacer arte y tratar de expresar también esas necesidades de tener esa visión de lo sobrenatural también ser expresado. Entonces, va de la mano, este primer periodo se llama paleolítico, palos es antiguo y litos es piedra en latín, entonces digamos que piedra antigua, pero aparece también ya el periodo de los metales, lo que conocen en la historia del arte como el neolítico o nueva piedra, ¿no? Y el metal permite tallar la piedra con mayor precisión. Fíjense ustedes, lo que estamos viendo ahí es una de las primeras Venus que se han encontrado. Se le llama Venus después, con el paso del tiempo, los expertos en arte, porque generalmente se consideraron que eran diosas de la fertilidad. Estas figuritas se tallaban tratando de expresar lo que ellos veían, o lo que ellos consideraban que era la fertilidad, entonces la figura femenina. Estas figuras aparecen en distintas culturas, ya les voy a mostrar también en las del Ecuador, que son muy bonitas. Esta es la Venus de Willendorf, esta es una de mis preferidas. Entonces, ¿qué se nota? Tiene genitales, pechos abundantes para alimentar a los hijos, caderas para dar a luz sin problemas, pero además se preocupan por ponerle una especie de peluca o de tocado o de tallarlo. Entonces, miren cómo va evolucionando esto. En casi todas las culturas hay Venus. Claro, entonces no solamente se enterraban estas figuritas, estas muñequitas femeninas, se enterraban donde iban a ser un hijo, donde iban a ser un niño, donde había una mujer en embarazo, o donde había una pareja que esperaba tener hijos saludables y abundantes, sino también en donde se iba a cultivar la tierra. Entonces, por eso se encuentran tantas en la costa ecuatoriana. Esta es de Anarcasi, entonces otra vez la misma coincidencia, caderas anchas, pechos voluptuosos, figura femenina, el ombligo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el nacimiento, con la maternidad, genitales, y otras, como pueden ver, aquí incluso hay un cuerno de la abundancia en la figura de la izquierda, y otra vez las mismas características. Esto es un relieve, cuando la figura es tallada sobre una superficie y solamente sobresale una parte, se llama relieve, y otras pues mucho más simbólicas. Aquí digamos que no está la figura perfecta, pero se ve la voluptuosidad de las caderas y eso, ¿no? Entonces, comenzamos a ver ya la evolución del arte con un propósito ceremonioso. Entonces, no solamente miedos, temores, figuras, situaciones. Particularmente, esta imagen que están viendo ahorita es del arte ecuatoriano. Estas son las famosas Venus de Valdivia, la cultura valdivia, ¿no?, sentada en la costa. Eh, Tallaron estas muñequitas, y reflejaban también lo que época, lo que estaba de moda, que era esta especie de peluca, ¿no? También practicaban la deformación de cabezas, entonces por eso son unas cabezas triangulares, pero la particularidad de estas Venus es que no solo representan la fertilidad, porque lo sabemos, ¿no es cierto?, sino también algunas de ellas están en embarazo, e incluso algunas tienen una semillita. Les voy a mostrar, aquí tengo algunas.
Hay muchas réplicas, ¿cierto? Esta es una Venus de Valdivia, esta es una Venus original, tiene una especie de movimiento en la mano, se le ven los senos, ¿no es cierto? Las caderas, otra vez la representación de la deformación de la cabeza, cuando nacían los bebés les ponían unas tablas amarradas en los dos lados del cráneo y ocasionaba pues esta figura. Y algunas, como les decía, están en embarazo. Miren esta que hay aquí, se le ve la pancita. Yo hace rato estoy persiguiendo alguna que tenga la semillita dentro. En algunos casos se mueve y se siente una especie de pepita adentro. Entonces, la fertilidad, la representación de la fertilidad. Volvamos a la presentación. Entonces, empezamos a explorar otras imágenes, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta figura que es antropozoomorfa. Antropos, hombre, zoo, animal, morfo, figura, ¿no? Entonces hay zoomorfas, figuras de animales, antropomorfas, figuras de personas, y antropozoomorfa, cuando generalmente reflejan las dos. Aquí tengo algunas. Por ejemplo, esta es una figura. Vuelvo a la pantalla para mostrarles. Aquí tengo una figura antropomorfa, ¿no? Una figura esto es de la cultura jamacuaque, ubicada por los lados de Bahía, de Caracas, y estos a mi juicio son los ceramistas más grandes que tiene el Ecuador, porque hicieron unas cosas increíbles, ¿no? Ya veremos en la imagen una. Y hay unas que son zoomorfas, esta, figura de animal. Alguien podría decir, bueno, también tiene figura de hombre, entonces si es figura de hombre con cara de animal, es antropozoomorfa. Entonces, fíjense, esto es piedra, esto es tallado en piedra y esto es barro, esto es amasado. Esta es una réplica, esta no es original, esta es real. Esto es tallado en piedra y esta es hecha en barro, que se hicieron se hacían los dos tipos de figuras. Claro, dentro de este periodo también se hicieron sellos, ¿no? Estos sellos no solamente se les echaba algún tinte y se ponían sobre la superficie y quedaba pintado, sino que también en la arcilla fresca se incrustaba y entonces quedaba esa figurita. Cuando el sello o cuando en el relieve la figura sale, se llama positivo. Cuando lo marco y queda en profundidad, se llama negativo, ¿no? En el arte. Entonces vamos a ver otros positivos en sellos. Miren este, qué curioso. Y este también es simpático, este sello. Y algunos tenían figura cilíndrica porque permitía el movimiento, ¿no? Esto es un relieve, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero suena. Entonces, cuando yo lo marcaba así, si le echaba pintura, quedaba el positivo, y si le hacía sobre la arcilla fresca, quedaba un negativo, ¿no? Una figura en profundidad. Estas son cosas maravillosas y estamos hablando pues que esto tiene 1500, 1600 años, estas figuritas, y uno empieza a admirarse con la capacidad del ser humano a hacer estas cosas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, un poco en broma, con los periodos que siguen, prohibido hablar de extraterrestres, ¿no? O sea, esos programas que están tan de moda en la televisión, donde todo lo que no tiene explicación lo hicieron los extraterrestres. No me va a meter en líos, no, cada cual puede creer lo que quiera, pero el ser humano ha mostrado capacidad de hacer cosas impresionantes. Entonces, el hecho de maravillarnos y a veces no saber explicar cómo lo hicieron no significa que no eran capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, en este pantallazo tienen ¿se acuerdan? Jamacuaque, ¿no es cierto? Ese trabajador, y es una cultura que la Jamacuaque también hizo imágenes de personas deformes, ¿no? Y entre ellos no ocasionaba rechazo, sino más bien admiración. O sea, la deformidad era como una especie de bendición de los dioses, como la figura que está en el recuadro inferior izquierdo, ¿no? Parece un jorobado, un enano. Pero también se manifestaban pues otras cosas de la cultura, y así hemos aprendido muchísimo. Abajo hay una máscara, no se sabe si era una máscara para usar, muy pesada, es de barro, pero probablemente también querían manifestar
otras cosas, ¿no? Entonces, esta es una cabeza zoomorfa, y miren ustedes que es una especie de vampiro, tiene colmillos, tiene una lengua bífida. Entonces, la mayoría de las veces pues las figuras demoníacas son relacionadas con algún tipo de animal de la naturaleza, pero también son sus temores, ¿no? Los temores a los colmillos, al jaguar, a la serpiente, ¿no? Al cocodrilo, que los Huancavilca o sea, sentaron por allá en el Guayas, hicieron, además de las sillas que conocemos, estas sillas que son en forma de U, hicieron también unos cocodrilos grandísimos tallados en piedra. Voy a ir mezclando un poco de la historia universal, pero también el arte ecuatoriano que me fascina. Y aparece la orfebrería también. Nosotros, la mayoría de las cosas que se encuentran en Colombia, de los chipchas y de la tolita en Ecuador, son hechas de tumbaga. La tumbaga es una mezcla entre oro y cobre. Eso permite, el oro es un material muy frágil, no se podrían armar con, con otro metal más fuerte, por eso lo de los quilates que usamos en las joyas, ¿no? Entonces, esta aleación entre oro y cobre es rarísima y ya lo hacían nuestros indígenas, y por eso el oro es rojizo, pero también permitía malearse muy fácil y muy rápido. Y esta, que es famosa, ¿no? Porque es el símbolo del Banco Central, esa es la le forman como los rayos al sol, pues ya va mostrando gran manejo de la orfebrería. Hubo culturas, ¿no? O sea, el que ha tenido la oportunidad de estar en el Museo del Oro en Bogotá, pues ha visto el manejo de la filigrana. La filigrana son hilos de oro, tejido de hilo. Entonces, eh, vamos viendo los avances. Hay otro periodo que se llama el megalítico, que causa mucha sensación porque viene de mega, grande, litos, piedras gigantescas, ¿no? Entonces, hay unas básicas que son los dolmen o mesas de piedra. Ya vamos a ver la imagen Stonehenge en Inglaterra. Los menhir, que son unas especies de obeliscos o de piedras que apuntan hacia algún sitio. En la mayoría de las veces están en tierra donde la ubicación permite algún fenómeno astronómico, o pasa el solsticio o señalan algún tipo de constelación. Hay otras en la isla de Pascua, esos monolitos, esas cabezas que se llaman Moai, fueron hechos por los Rapanui. Estas cabezas miran hacia la Polinesia. En la Polinesia hay unas cabezas que miran hacia Sudamérica, o hacia Pascua. Pascua es una isla que pertenece a Chile, donde pasaron cosas muy curiosas. Pues si ustedes se meten a investigar la isla de Pascua, unos fenómenos rarísimos, porque las cabezas estaban tumbadas, se agotó la pesca, se agotó todo tipo de cultivo, porque hubo una guerra interna que trastornó muchísimo a sus habitantes. Y las de abajo, en el centro y a la derecha de la pantalla, son las cabezas. Los olmecas son los antecesores de los mayas y los aztecas, ¿no? Los olmecas fueron los primeros habitantes de la península de Yucatán. Hicieron unas cabezas gigantescas, me parece que se han encontrado 12 o 15, ¿no? Muy pocas, en la selva, y son gigantescas, ¿no? Son cabezas de 4 o 5 toneladas, con rasgos muy característicos de su raza, ¿no? O sea, por la nariz, la boca, ¿no? Entonces, talladas, o sea, se necesita metal para tallar, porque piedra contra piedra, pues no, es más difícil. Sí lo hacían al principio, pero para hacer estas monumentalidades, estas cosas gigantescas, pues se necesitaron metales, cinceles. Y esto es un cromlech. El cromlech es un círculo de dolmens. Eh, este particularmente es el de Stonehenge, que queda en Inglaterra. Las piedras tienen 4 o 5 metros de altura, imagínense cuánto pesa. Y hay grabados donde se explica cómo se subían, pues cómo hacían para trepar la parte de arriba. Por lo general hacían rampas de tierra, iban empujando la piedra y por su propio peso se acomodaban sobre la otra. Y poleas claro. No nos olvidemos que la mayoría de estos monumentos tienen un propósito religioso, igual que las pirámides, igual que las grandes catedrales de Europa. Entonces la gente quería participar de esta construcción porque de alguna manera se aseguraban el favor de los dioses o de Dios, en el caso de las catedrales. Entonces, muchos utilizaron esclavos,
pero la mayoría de las veces la gente quería trabajar en esto, entonces mano de obra, pues por cantidades para poder movilizar estas piedras pesadísimas. ¿Qué es lo interesante de Stonehenge y lo interesante de las pirámides de Egipto? Que no hay canteras con grandes piedras cerca del lugar, las tenían que transportar desde sitios lejanos con el propósito de que estuviera ubicada en ese sitio donde el sol genera un fenómeno. En el caso de Stonehenge, el sol entra siguiendo como un camino, se mete por entre dos piedras y se posa sobre un altar donde se realizaban sacrificios humanos. Ahora sí, concentrémonos en Europa, donde comienzan estos cánones que después vamos a utilizar para analizar el arte, para apreciar el arte y para hacer arte, porque así es como en la literatura, ¿no? Todos terminamos haciendo lo mismo que hizo Homero, haciendo lo mismo que hizo Cervantes, y eso es lo que transformamos. Entonces, se llama arte minoico o micénico, es el primer arte que aparece eh, como más elaborado en Europa. Nace en la isla de Minos, es donde se han encontrado estas ruinas, eh, muy famosa también porque, según la mitología, eh, allá vivía Dédalo, que era el inventor, este genio que cuentan después que con su hijo hizo unas alas y se mataron. Y también pues la historia del Minotauro, donde estaba ese laberinto infinito que hablan tanto en la mitología. Entonces el arte minoico sobresale el fresco. El fresco ya es un tipo de arte. ¿Por qué se llama fresco? Porque por lo general se pinta sobre arcilla fresca. Entonces se le echa una capa de arcilla muy delgada y al estar fresca absorbe los pigmentos. Entonces se usaba en paredes y se usa en techos también después en las grandes catedrales. Esto se va a usar muchísimo después en el Renacimiento y en otros periodos. Se hacen máscaras. Esta máscara que están viendo es una máscara mortuoria, quiere decir que le toman una impresión a alguien que muere para preservar su rostro. Abajo otro fresco, en Minos, el arte minoico y micénico tiene al toro como principal animal. No solamente lo veneraban en algunos rituales, sino que hacían saltos acrobáticos en los circos, en sus teatros. Y hay unas vasijas también con un color muy particular, son negras, pintadas de dorado, pintadas de amarillo. Es uno de los exámenes más difíciles que hay en el arte, es saberse las formas de las vasijas griegas, porque son muchísimas, son muy, muy difíciles. Aquí hay una muestra, ¿no? Entonces depende de la boca, depende de la forma de la vasija, de la forma de la base, van adquiriendo distintos nombres y tienen grabados donde se cuentan historias. De hecho, en algunas de ellas hay letras saliendo de la boca de los personajes. Esto es como el comienzo del cómic, ¿no es cierto? Entonces, porque están Ajax y Aquiles, la Ilíada, ¿no? La batalla de la Ilíada, están jugando a los dados. Y Aquiles eh, se puede ver la letrita saliendo de su boca. Vamos a ver. Ahí está. O sea, están diciendo los nombres y además diciendo lo que salió en los dados, el número. Muy bien, entonces, eh, básicamente vamos a hablar de pintura y escultura, muy poco de arquitectura. Me encantaría dedicarle otra charla a la arquitectura. Me encantaría una charla también dedicada al arte oriental. Esto es arte occidental. Esto es lo que se puede seguir en estos pasos. El arte oriental tiene además de otras características, tiene otros periodos y obedece a otras influencias. Entonces se estudia aparte. Lo que estamos viendo es el arte occidental. Entonces, tiene tres periodos básicos el arte, que es muy fácil de verlo en la escultura. Se puede ver también en la pintura, se puede ver también en la arquitectura, pero básicamente nos dedicamos a la cultura porque la pintura fue en paredes y por el paso de los años, estamos hablando de 2500 años, estos 500 años, 700 años antes de Cristo, pues las cosas han ido desapareciendo. Estos incluso los más antiguos. Entonces,
el primer periodo se llama arcaico. Se llama arcaico porque las figuras no tienen todavía toda la plasticidad que van a tener después. Fíjense en esta figura de la izquierda y fíjense en el de la derecha. El de la izquierda, ojos saltones, las manos empuñadas en los costados, la anatomía es menos natural, es el primer periodo del arcaico. Y el otro, a pesar de ser arcaico, porque utilizan solamente piedra, ya tiene movimiento en las manos, ya se está acercando al periodo clásico. Entonces, arcaico, ojos más grandes, la musculatura no es perfecta, y ya tienen una posición, muchos creen que esto los griegos lo aprendieron de los egipcios, o también puede ser simplemente algo de equilibrio. Esta posición se llama contraposto. El contraposto es un pie adelante, o sea, están con un pie adelante. ¿Se acuerdan de los dibujos egipcios? Todos tienen un pie adelante. En este caso es más fácil que una escultura aguante equilibrio con un pie adelante que con los pies juntos, que tiene más punto de apoyo, pero se llama contraposto, con mucha más plasticidad, ya no tiene más en los costados y la cara, los músculos son naturales, ¿no? Entonces, este ya está empezando el periodo clásico. Pero ¿cuándo se empieza a llamar clásico? Se empieza a llamar clásico cuando ya se usan otros materiales y cuando ya, otros le dicen el siglo de oro o el periodo de oro de la cultura griega. Y esto es básicamente cuando Grecia alcanza su mayor esplendor. El Partenón de Atenas, que es lo que ustedes están viendo, es un templo clásico que pertenece a ese periodo. Entonces los templos también van a tener, entre muchas partes, van a tener 4 partes básicas. Las escaleras de abajo, que son de todo el ancho del edificio, que se llama atrio, las columnas, que son en números pares, para ellos el par era símbolo de perfección, entonces jamás hubieran puesto impares. Por ahí hay algunos logos de empresas o de instituciones educativas que son impares, entonces está mal, o sea, las columnas siempre en números pares. Después seguía el friso, que es el espacio que hay entre las columnas y la parte de arriba que se llama tímpano. En el friso colocaban en algunas ocasiones leyendas o fechas, como sucede en algunos templos de Roma, o escenas de batallas. Y el tímpano, que se llama así porque en algún momento sirvió para hacer eco. Acuérdense que eran templos donde vivía básicamente una estatua, ¿no? Como en el caso del Partenón, pero había ceremonias adentro y ellos querían que los cánticos, las ceremonias, pues que causaran una sensación, también un efecto sonoro, y por eso se llama tímpano, porque era una parte de la construcción eh, creada para que causara este efecto sonoro. Pero después se sigue llamando así, así sea tapado, ¿no? Muy bien, y dentro de las columnas sobresalen 3 formas de columna. La primera es la columna. Los nombres en Grecia van siendo puestos en las columnas y en muchas otras cosas de la cultura de acuerdo a quien los invadía. Grecia sufrió muchísimas invasiones y ellos de alguna manera en vez de querer olvidarse de ese pasado, de esa invasión, más bien iban adquiriendo cosas de la cultura que los invadía. Por eso dórico, jónico, corintio, por las influencias que tenían. Entonces es muy fácil reconocerlas. En la dórica, la columna tiene como una especie la columna, a ver, para que hablemos de forma técnica, la parte de arriba se llama capitel, el cuerpo de la columna se llama fuste y la parte de abajo se llama basa o base. Entonces, en el caso de la dórica, la parte del capitel tiene como una especie de cojín, ¿cierto? No tiene ninguna otra talla, sino que es acoginada, es una especie de esfera aplastada, de balón aplastado. La jónica tiene unas especies de cuernos o de estos corroscos que hay aquí, ¿no? Y la corintia, que es la más elaborada, tiene hojas de acanto, un árbol que era muy común allá, y unas especies de hojas también em, enroscaditas, ¿no? Entonces, estas son las más elaboradas, van a ser muy usadas después en otros periodos de la historia, pero todavía se ven. Ustedes pueden, a lo mejor en su casa o en sitios públicos, ¿no? Pueden encontrar no solamente la forma del templo griego, sino también las columnas. Lo mejor, saquen un billete de $2, ¿no? Y donde está la Casa Blanca tiene estilo clásico. Claro, como es construida en siglo XIX, principios del XX, es neoclásico. Se vuelve a poner de moda
este estilo. Y el tercer periodo, este es el clásico, ¿se acuerdan que habíamos visto ya una figura súper elaborada, donde dijimos, ya tiene más naturalidad, pero no es clásico, todavía está comenzando el clásico? En el clásico ya se comienzan a utilizar o mezcla de piedra y metales, o metal, ¿cierto? Bronce, lo que sea. Por ejemplo, la figura de la izquierda, se puede ver esta técnica del vestido que se llama frapeado, para que se pegara al cuerpo. Los hombres aparecen desnudos, las mujeres no aparecen desnudas, pero insinúan su cuerpo con esta ropa pegada, como si estuviera mojada. Este es un conductor de un coche, ¿no es cierto? De estos coches de carreras. Se le ven todavía las riendas, se ha dañado por el paso del tiempo. Como Grecia tuvo tantas invasiones, ellos, su tesoro no estaba en monedas, no estaba en oro guardado, sino que estaba en los templos y en las esculturas. Entonces las culturas o los ejércitos que invadían Grecia lo que hacían era llevarse los tesoros. Muchos de ellos han desaparecido, se han encontrado en naufragios o en otros sitios, o los romanos en este periodo helenístico, cuando Roma ya invade Grecia, Roma se lleva la cultura también, se lleva los escultores. Entonces en Roma hay réplicas de estas figuras que había en Grecia. Y este señor de la derecha probablemente no sea un guerrero, sino porque no tiene armadura, ni está cubierto, está desnudo, probablemente sea un competidor de los olímpicos, ¿no? Un participante lanzando la jabalina. Según los escritos, pues se sabe que estas personas estaban desnudas, esto congregaba no solamente Atenas, sino los pueblos circundantes, se paraban las batallas para estos olímpicos, y el premio era una corona de laurel, a veces una cesta de manzanas, y al que ganaba muchísimas veces, pues entonces se le hacía una estatua con la misma cara, ¿cierto? Las caras no eran particulares de una persona tal, sino que tenían el mismo rostro todos. Entonces es muy probable que estas dos hayan sido personas legendarias en los olímpicos. Aparece el tercer periodo, que es el helenístico, por la influencia de Roma o por la invasión de Roma. Entonces aquí ya es la naturalidad llevada a extremos. Esto ya es la perfección llevada a extremos. No solamente aparecen animales, aparecen conjuntos de personas, grupos de personas, sino que aparecen ya el contraposto, ¿se acuerdan? Ese pie adelante ya tiene más naturalidad, ya no solamente es un pie adelante, sino que la persona descansa su peso sobre ese pie, y generalmente hay un tercer punto de apoyo. Pues el tercer punto de apoyo en la figura femenina que hay a la izquierda es esa columna. Se está sosteniendo o disfrazan el punto de apoyo, hay como un árbol, pero tiene colgado el manto que hay ahí, y el discóbulo, que es ese competidor olímpico que está lanzando un disco de piedra, que era otra de las competencias de los olímpicos, todavía existen en los olímpicos actuales. Quiero que noten una cosa, ¿no? Y es cómo logran plasmar la anatomía. O sea, esto nos indica que los artistas, los escultores, eran también personas que estudiaban medicina o tenían acceso a estudiar en cuerpos humanos, porque muchas de estas esculturas tienen desarrollados músculos que no se le ven a una persona normal, se le ven a un fisiculturista, una persona que se dedica a desarrollar su cuerpo, pero con máquinas especiales y con ejercicios especiales. Entonces es muy probable que lo que se haya reflejado en este momento es lo que veían en los cadáveres, pero no son solamente los músculos, los tendones, las arterias, en fin, esto después nos va a fascinar. Y esto es hecho en mármol. El mármol es como tallar un vidrio, o sea, si le dan un mal golpe, si no se talla bien, pues se resquebraja. En fin, sigamos entonces, aquí hay más del arte helenístico, tercer punto de apoyo, el contraposto, pero tiene como una especie de descanso. Y a la derecha, esta se encontró sin cabeza, se llama la Victoria de Samotracia, es una de las esculturas más espectaculares, es una mujer, un cuerpo de mujer, tiene un vestido, pero está pegado como si estuviera empapado, frapeado, ¿no? Y aparentemente se hizo después de alguna batalla, ¿no es cierto? Este es uno de los esculturas del periodo helenístico más famosa, se llama el Lacunte, ¿no? Entonces, Apolo y sus hijos están siendo devorados por una serpiente, pero también hay quienes dicen que no, sino que es
están mostrando el pueblo griego siendo derrotado por Roma, ¿no? La cultura griega, ¿no? Entonces esa serpiente, si se fijan, vámonos a estos son como más estéticos, son más delgados, son artistas, son deportistas, ¿no? Y aquí es un guerrero, más corpulento, con barba, mayor, más tosco, ¿no es cierto? Entonces están mostrando también otro aspecto de la anatomía. El periodo helenístico también algunos dicen que una de las características es el feísmo, ¿no? Porque empiezan a mostrar no solamente la belleza humana, sino la miseria humana, el boxeador hecho pedazos, con la cara ensangrentada e hinchada, gente con defectos, animalismo también, porque empiezan a esculpir animales y esto pues va a marcar la historia del arte en general. Fíjense ustedes, esto es del periodo helenístico. ¿Por qué es del periodo helenístico? Porque no tiene una postura ya contraposto, sino que ya es la cosa más natural, es un niño sacándose una espina del pie. ¿Sí? Entonces ya es las características de la anatomía llevadas al máximo. Entonces, se acaba este periodo. Acuérdense que esto es un paseo rápido por el arte. No me puedo quedar, ojalá nos pudiéramos quedar en Roma, por ejemplo, que tiene unas cosas espectaculares de arquitectura, pero me salto a comenzar la Edad Media para apresurarme un poco. Los romanos diseñan el arco de medio punto como una de las características básicas de su arquitectura, y entonces cuando comienza la Edad Media, siglo V después de Cristo, entonces el arco va a ser una de las características y este arte se va a llamar románico. Sin temor a equivocarse, es arte románico. Muchas construcciones, muchas iglesias nuestras pues tienen arcos, entonces uno puede decir tiene influencia románica porque a lo mejor es una serie de mezclas de diferentes tipos de arte. Hay un relieve al lado. ¿Por qué relieve? Porque no es una escultura con 3 dimensiones, sino que es una talla sobre una piedra, la talla sobresale y también se puede ver la técnica del frapeado, ¿se acuerdan? Esa ropa pegada al cuerpo. Y entonces aquí ya vemos esta catedral, o esta, perdón, basílica, no es una catedral. Y otra característica entonces de esta arquitectura religiosa de la Edad Media es que si ven desde arriba, la basílica tiene forma de cruz, ¿no? Empiezan a buscar arte religioso. El arte de la Edad Media está marcado por la religión. La mayoría de los artistas eran monjes o sacerdotes que se dedicaban también a esto en los monasterios. Y hay un arte que se llama de influencia árabe, que también marca el arte europeo en general. Ellos también tienen arcos, pero los arcos son diferentes. Y muchas de las casas de Quito, muchas de las grandes construcciones de Quito tienen esta forma porque recuerden que los españoles estuvieron marcados también o influenciados por el arte de cientos años en España, el arte concentrado alrededor de una fuente, porque quedó la cosa para poder tener acceso al agua y tapado por fuera para evitar el sol, la arena del desierto, y como queda marcada la influencia, ya no importa que no estén en el desierto, las casas siguen siendo igual como muchas casonas quiteñas o muchas haciendas de Quito. ¿Qué sobresale dentro del arte bizantino? Es la decoración de los ábsides. El ábside es esa parte semicircular que está adentro de las grandes catedrales, con la mayoría de veces decorado por este Jesús que se llama el Pantocrátor, y aparecen también o vuelven a utilizar una técnica de arte que habían usado los griegos, que era el mosaico. El mosaico son piedritas pequeñitas que se llaman teselas, que van formando una figura. No son piedritas que se pegan y se pintan sobre ellas, también se puede hacer. Ellos tenían piedras de colores que iban incrustando, iban tallando de acuerdo a lo que necesitaban. Entonces, esto que ven al lado izquierdo, en la parte superior de este Pantocrátor, es abajo
también hay otro mosaico. Esto es impresionante. Entonces, Edad Media, arte religioso, se utilizan colores específicos, mucho rojo, mucho azul, de acuerdo a lo que, de hecho el azul era el color más caro que existía, entonces por eso a Cristo, a Jesús, se le coloca mucho azul, era el más difícil de hacer, más caro de todos, entonces también tiene una ecología. El dorado también, por supuesto, que es oro, básicamente era oro. Todavía no han salido los pigmentos químicos, ya se utilizaban técnicas químicas, pero eran cosas de la naturaleza, ¿no? Y en el siglo XI y hasta el siglo XVI aparece lo que fue lo más grande que había en la arquitectura, que fue el gótico, ¿cierto? Entonces el gótico mantiene la planta en forma de cruz de la iglesia, pero ya empiezan a alcanzar alturas monumentales, alturas de 180, 200 metros de altura, esos pináculos, que es esto que se ve aquí, y es muy fácil reconocerla, pues entonces la arquitectura gótica, porque tiene estas puntas, pináculos, y este círculo en diferentes partes de la fachada que se llama roseta o rosetón. También hay unas características en la puerta que ya les voy a mostrar. Aquí está la planta de una iglesia, de una catedral gótica. Si se dan cuenta, tiene forma de cruz. Entonces eso se llama la planta. Imagínense que esto fuera la parte por donde se entra a la iglesia. O sea, se llama nave central. Los brazos de la cruz sería el transepto, y donde se encuentran la nave central y el transepto se llama crucero. Generalmente el altar estaba en todo el crucero. Todo tiene simbología. El sacerdote, cuando daba la misa hacia el oriente, entonces acomodaban la construcción para que entrara por ahí, para que fuera esa la imagen que tenía, mirando hacia los lugares santos. Edad Media. Entonces todavía se consideraba que los lugares santos tenían que ser recuperados, que allá donde había muerto Cristo, había nacido Cristo, pues, las cruzadas para recuperar estos lugares santos. Y entonces en la fachada, la puerta también tiene un montón de características, entre ellas, y la más fácil de distinguir es esta columna que hay en la mitad, que se llama parteluz, porque si el sacerdote miraba hacia el oriente, en la mañana le daba el sol en la cara, y probablemente fue una petición de algún sacerdote a los arquitectos y pusieron parteluz para que la luz se desviara cuando entrara. La Basílica del Voto Nacional de Quito es gótico en todo su esplendor, ¿cierto? Entonces, pero es hecha en los 80. Aquí está una catedral. ¿Y por qué tan grande? ¿Y por qué no tiene pisos? Porque necesitaban que la gente cuando entrara se sintieran minúsculos, sintieran que hay un Dios gigantesco, que no solamente fuera un lugar de culto, sensaciones. Afuera estaba el infierno, estaba el mundo, adentro estaba la vida eterna. Por eso afuera hay gárgolas, que pregunta por qué hay gárgolas de demonios en las catedrales, porque afuera estaba el pecado, estaba el mundo. Una de las cosas curiosas de la Basílica del Voto Nacional o la Basílica de Quito es que las gárgolas son con animales ecuatorianos. Hay tortugas, hay igual, entonces aprovecharon también pues esta característica. Aquí está, un par de luz. Esta de la izquierda es Notre Dame, que está ahorita en reconstrucción. La parte de abajo se llama derrame de estas figuritas, en este caso son los 12 apóstoles, 6 y 6, y arriba se llama arquivoltas. Esto se llama tímpano. Aquí hay otra entrada. Este es el parteluz, esto se llama derrame, arquivoltas y tímpano. Y cada arquitecto pues va poniendo lo suyo, ¿cierto? Basta con recordar la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, donde hay quienes dicen que no es gótico, ¿cierto? Tiene características curiosas, pero hay quienes dicen que es neogótico, y él hace pues con su estilo. Aquí está también el piso, se hacía para mostrar que esa sensación del laberinto, que es la vida, ¿no? Un laberinto donde hay que encontrar el cielo. Muy bien, entonces, como sigo insistiendo, como esto es una ráfaga de información cuyo único propósito es que en estos días que estamos en casa, que estamos en cuarentena, métanse con los hijos, con el esposo, con la esposa, métanse a ver arte, métanse a los museos que tienen unos paseos virtuales muy bonitos, y un poco se orienten de qué es lo que están viendo, qué les gusta más. Olvídense de lo que digan los expertos y los críticos, el mejor arte es el que a mí me gusta.
pero hay que aprender a ver el arte. El arte necesita un espectador comprometido. Yo tengo que querer verlo, tengo que explorar, no solamente tengo que ver en esta imagen, sí, una señora ahí parada en una concha, no, esto es entenderlo, porque Botticelli muestra eh, el nacimiento de Venus. Ahí está Eolo, el viento soplándola para que salga, está la naturaleza cubierta de flores, ese manto a la derecha. Entonces Botticelli marca el comienzo del Renacimiento. Eh, Renacimiento es volver a nacer. Entonces el arte está en manos de los religiosos, el arte es de Dios, para mostrar a Dios o para alabar a Dios, ¿no? Y con el descubrimiento de América, con el resurgimiento de la economía en Europa, pues aparece una figura que va a marcar el arte y es el mecenas. El mecenas es una persona que o le paga a un artista para que haga algo o básicamente le sostiene al artista para que se dedique a hacer arte, ¿no? Entonces, esta figura es fundamental porque permite pinten cuadros de famosos o decoren iglesias o decoren el interior de los palacios, pero que al mismo tiempo tengan tiempo y dinero para pintar porque se requerían pigmentos, se requería materiales que eran costosos. Entonces, Botticelli también cambia los cánones de belleza. El canon es algo establecido y entonces por eso todos comienzan a pintar igualito, porque esto es lo que ellos consideraban que era bello, así como las Venus del Neolítico tienen unas características, ¿no?, especiales que probablemente obedecían a lo que ellos consideraban que era belleza, pues Botticelli empieza a marcar esa belleza con el pelo rojo, ojos verdes, unas mujeres incluso eh, pasaditas de peso, con pancita, senos pequeños, pancita, eh, caderas abundantes, ¿no? Que incluso va a ser más exagerado en otros autores, ¿no? Por ejemplo, Rubens, Pedro Pablo Rubens, se dice las mujeres rubensnianas, incluso les pintaba celulitis en las piedras, en las piernas, en la cadera. Esta es la primavera de Botticelli, entonces vuelve a aparecer otra vez la primavera que apareció aquí a la derecha, o la naturaleza, y la primavera es esta mujer adornada de flores, la naturaleza, perdón, y por aquí están haciendo la primavera, y aquí están las ninfas, y fíjense ustedes la transparencia, ¿no? Cómo pintar la transparencia, cómo esculpir la transparencia, como en el relieve que vimos anteriormente con el frapeado. Pues, escenas mitológicas donde uno puede dedicarse a investigar de qué se trata, quiénes están ahí, pero sigue el arte religioso. La religión siempre va a marcar muchísimos artistas porque muchos de los grandes artistas fueron monjes. Este es de Fray Angélico, esta es la anunciación, ¿no? Eso de el ángel del Señor anunció a María, ¿no? Está el ángel diciéndole a la Virgen María que ha sido elegida, ella acepta, y fíjense ustedes cómo hay un montón de cosas en este cuadro. A la izquierda, en el patio de este templo donde está María, donde el ángel está diciendo que va a ser madre de Dios, están Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Entonces, el arte también tiene una función educativa. Están contando a las personas del pecado original. Adán y Eva expulsados del paraíso, María es la que nos limpia del pecado original, nos da esa oportunidad, y entonces se concentran varias escenas. E incluso aquí está Jesús, ¿no? En la parte entre las columnas. Aquí hay una columna jónica, fíjense ustedes con estos corrosquitos, arcos románicos, columna jónica, y se utiliza azul en la Virgen porque es un color que significa el color más importante, ¿se acuerdan? Porque era el más caro, pero también hay muchísimo dorado, ¿no? Y bueno, en el Renacimiento aparecen estos humanistas, o la figura del humanista, estos que sabían de todo, ¿cierto? Entonces eran Miguel Ángel, Leonardo y Rafael, son los tres humanistas más importantes. Perdón, los representantes del arte en el Renacimiento. Aparecen otras figuras antes que se consideran humanistas, pero estos tres señores pues son la expresión del humanista por excelencia, que pintor, escultor, escritores, Leonardo hizo libros de medicina, hizo grabados
médicos, hizo inventos de todo, ¿no? Un conocimiento del arte en general. Entonces, esta es la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. En primer periodo pintó el techo y años después pinta la parte de atrás del altar. Hay una historia detrás de esta porque tuvo que ser obligado. Esto puso una plataforma en la parte de arriba, pintaba acostado. Imagínense ustedes las dificultades para la luz. ¿Por qué pusieron la plataforma? Porque seguía funcionando la iglesia. Entonces inventó una plataforma que tenía unas ruedas y se podía mover unos parales a los lados de la iglesia, y en el techo, que es semibóveda, cerquita al techo esa plataforma que podía ir moviendo poco a poco, con ayuda de algunos alumnos. Esto es la expresión del arte en todo su furor, ¿no es cierto? Todo su esplendor. Ahí está, centrales, que es Dios dándole vida a Adán. Pero fíjense en la musculatura, en la figura, ¿no? Entonces, es como si ellos hubieran tomado todo el aprendizaje de los griegos y el periodo helenístico, ellos hubieran hecho pintura y escultura de acuerdo a este análisis. Saber medicina, tenían que saber muchísimo de anatomía. Ya vemos a Leonardo, por ejemplo, que hizo unos grabados médicos que básicamente funcionan hoy. Y entonces aquí aparecen esculturas de Miguel Ángel. El David, que tiene unos cuernos, no se sabe qué quiso expresar, pero aparentemente ya tiene las tablas de la ley. Entonces, acuérdense que Moisés ve a Dios y entonces queda tan brillante que le tienen que tapar la cara con un velo, y probablemente los cuernos pues tengan que ver con que esa experiencia por la que pasó. Y el David, que es de lo más famoso, si ven, tiene un tercer punto de apoyo, que es esta piedra que hay aquí, tiene el contraposto, que es esta postura, y la anatomía es espectacular. Este es muy alto. Les voy a mostrar una figura aquí para que vean ustedes el tamaño. Miren las venas y los tendones en la mano, ¿no? La perfección. Esto es piedra, piedra con cincel. Van ustedes un cincel, un martillo y golpean una piedra. Eso es lo que hacían estos artistas. Y lograban hacer las uñas, hacer incluso la cutícula de la uña, los gestos, la expresión. Y miren ustedes las venas, ¿no? La anatomía perfecta. Ahí le están haciendo una limpieza. Entonces, para que se den cuenta el tamaño que tiene, ¿no? Y esta es espectacular, esta es la piedad, esta es la Virgen con su hijo muerto en brazos. Pues es una Virgen joven con un hijo de 33 años muerto en los brazos, y en proporciones el hijo es más pequeñito, como si se hubiera consumido con la muerte. Eh, no solamente tiene las arterias, los tendones, sino que incluso en los tobillos de Jesús aparecen unas venitas como si estuviera con varices, ¿no? Un hombre de 33 años que tenían que caminar muchísimo en la época. Entonces, él incluso hace detalles que a nadie le importaría, nadie se atreve a decir, oye, que tonto Miguel Ángel no le hizo varices a los tobillos, ¿no? O sea, esto es la expresión llevada al máximo. Incluso las heridas son de una persona que se ha desangrado, ¿no? Seguro utilizaban modelos o algo, ¿no? Pero hasta la herida es, oye, ¿cómo queda una herida después de que una persona se desangra? Es una cosa muy bella, además porque la Virgen tiene cogido a Jesús con parte del manto, con el lienzo, con que estaba enterrado seguramente, ¿no? Y se le hunden los dedos en la piel, ¿no? Vean los detalles no solo de la anatomía, de las arterias y esto, sino de las uñas, de los nudillos y la herida, como les decía, una herida de una persona que se ha desangrado. Esto es, o sea, cuando uno empieza a estudiar arte y empieza a meterse en estos detalles, uno se vuelve loco y dice, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, miren los detalles no solamente del punzón de la lanza en el costado que le hace el soldado, sino también de las manos de la Virgen hundiéndose en el cuerpo, ¿no? Una cosa muy bella. De hecho, ellos preferían ser arquitectos. El arquitecto es los príncipes y el otro arte era considerado menor. Entonces todos querían hacer algo para que los llamaran arquitectos. La cúpula de la Basílica de San Pedro es de Miguel Ángel, la que se ve de todo Roma. Esto es un diseño impresionante porque no es una bóveda redonda, no es una esfera, sino que es más alargada en la parte de arriba. Además entra la luz por unas ventanas, en fin, una cosa hecha a la perfección.
Eh, entonces, eh, no podemos dejar de hablar de Leonardo, ¿cierto? Uno hizo algunos cuadros, casi todos por encargo. Esta era la esposa de un comerciante. Hay un montón de cuentos y de libros que dicen que era él, que un montón de cosas. Lo que nos dice la historia es que él, por contrato, pinta a una señora, aparentemente estaba en embarazo, y lo que más le cuesta o lo que más quiere expresar es las manos, porque hay muchísimos bocetos, se han encontrado muchísimos dibujos de Leonardo, todo lo guardaron, ya era famoso en la época. Entonces, la búsqueda aparente de él era las manos de una embarazada. No quiere mostrar la panza, quiere mostrar el embarazo, pero desde las manos pompitas, unas manos delicadas. Una señora, a pesar de que era esposa de un gran comerciante, de un hombre muy rico, pues una señora sin ninguna joya, hay quienes dicen que sin ningún atractivo, ¿no? Pero está mostrando, probablemente mostrando fielmente lo que hacía. ¿Por qué dicen que es él y por qué dicen que? Porque estos escultores, estos pintores de esta época utilizaban siempre la geometría. Ellos querían que el cuadro estuviera llevado por líneas geométricas, entonces muchas posturas o muchos cuadros de otras personas y de ellos mismos, si uno los contrapone sobre la imagen, calza perfectamente porque utilizaban siempre la misma geometría. Hay muchas cosas alrededor de la Gioconda o de la Mona Lisa, ¿no? Por ejemplo, la con el del otro. A veces utilizaban lienzos que ya habían pintado o simplemente no le importó. Leonardo era un tipo con unos códigos y unas cosas que lo ponen a uno a pensar. También los ojos eh, dan la sensación de que lo siguen a uno, no importa uno para dónde se mueva, dan la sensación de que lo siguen, pero eso lo han hecho otros pintores, se puede hacer a través de la iluminación. La boca, si ustedes ven, tiene como una especie de sombra en las comisuras que parece que se fuera a reír o si se hubiera acabado de reír o se estuviera riendo, pero es el efecto que da la sombra. Y lo que quiero que noten aquí es una técnica que Leonardo utiliza desde los 12 años. A los 12 años, Brunelleschi, que era su maestro, lo pone a pintar un angelito y en un fresco que están haciendo, y cuando vuelven, dicen que el maestro dice, ya apareció el genio, yo no vuelvo a pintar jamás, y se dedicó solamente a la arquitectura. Porque Leonardo había utilizado la técnica del esfumato. El esfumato es no pintar con líneas, sino difuminando los colores. Entonces, si ustedes ven, no hay una boca pintada, es unas manchas que hacen que desde lejos no vea la boca. Después vamos a utilizar la misma técnica, pero esta imagen, mírenla con los ojos entrecerrados. Los ojos entrecerrados se ve la boca perfecta. Si uno se acerca, es una sombra, una mancha, un poco de color, una línea oscura, pero no es una boca dibujada, es unas manchitas, es fumato. Entonces, pues a utilizar muchísimo. Y las famosas manos, a las que les dedicó mucho tiempo. También miren la textura de la tela, cómo se ve que es una tela brillante, fina, donde él muestra la riqueza de esta señora o de este comerciante. Aquí está la misma postura, es esa especie de Baco, ¿no? El dios del vino, que está ahí en la misma postura que está ahí. Entonces, utilizaban como una especie de borrador, ¿no? Y entonces se podían hacer muchísimas cosas alrededor de esto. De hecho, hay un dibujo famoso de Leonardo, cuando está viejo ya, que se puede sobreponer sobre estas imágenes. Y la última cena, que ha dado tanto de qué hablar, este es un fresco, está sobre una pared, de hecho abajo ven una puerta que le abrieron los monjes, este es un refectorio de un monasterio, el comedor de un monasterio, y es el instante donde Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces empieza todo el mundo, ¿será yo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿No? Por aquí está Judas, que esta parte lo está mirando fijamente y tiene el dinero en la mano, y están los demás apóstoles. Entonces, aquí está Juan, que era el discípulo amado, el más joven de todos, y desde la época griega la juventud la muestran con rasgos femeninos. Entonces, esto hizo que por ahí un autor de un bestseller pues dijera que no era la última cena, sino el matrimonio de Jesús con María Magdalena, pero no tiene sentido, ¿no? Está todo centrado en Jesús, están los apóstoles, y otros autores también representaron la juventud de esta manera. En fin, hay mucho que hablar. Y el tercero es Rafael Sanzio, que es ese señor que da a la derecha, es un autorretrato.
Este era muy joven, incluso se peleó muchísimo con Miguel Ángel. Miguel Ángel era un tipo muy polémico que en unas épocas era religiosísimo, en otras épocas se peleaba con el Papa y odiaba la religión, pero Rafael, en cambio, siempre fue un tipo que vivió incluso dentro del Vaticano, que un papa lo acogió para que pintara para él, entonces un tipo como más ordenado, ¿no? Es famoso por las Madonas, por las imágenes de la Virgen, que siempre las pintas y estas adolescentes flamencas, ¿no? Con este pelo rojizo, ojos claros, con esos cánones de belleza. Eh, y si se fijan, ¿no? Esta Virgen con San Juan con el niño. Y además, pues estas Madonas que tienen características esta tiene un velo, por ejemplo, en la frente, casi imperceptible, si ven, un velo transparente. Eh, el niño va cambiando de figura, pero en esta época es un niño con cara de adulto, porque es la sabiduría, ¿no? Y el sentado en la Virgen, asiento de la sabiduría. Es un niño con rasgos adultos. Y esta que es la escuela de Atenas, donde están los grandes filósofos de la filosofía griega, eh, y, y, están pues como si estuvieran juntos en el mismo sitio. Hay quienes dicen que por aquí está pintado Rafael, que está mirando a la cara al espectador, y a Miguel Ángel lo pone todo desarrapado, todo mugroso, todo sucio, por esa rivalidad que tenían entre los dos. Él guapísimo, por aquí elegantísimo, mirando al espectador, es un guiño, ¿no? Y Miguel Ángel sentado sucio y peleándose con la humanidad. Damos un salto grande, estoy saltando el manierismo, me estoy saltando un montón de cosas importantes, y nos vamos al barroco. El barroco es entonces todo esto que hicieron estos clásicos, estos señores griegos, que después en el Renacimiento los autores lo retoman y lo van llevando a gran magnitud, eh, hace que los artistas vayan cogiendo un nivel excepcional y entonces quieran mostrar ese nivel exagerando las obras. El barroco en la pintura tiene varias características. Lo uno es la oscuridad, utiliza muchísimo las sombras, el tenebrismo. Lo otro es la cantidad de personajes, cuadros como este es de Jacob Jordan. Entonces, esta es la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Se acuerdan? Jesús entra al templo y se da cuenta que hay un montón de vendedores de cosas y saca un azote y empieza a tumbar las mesas y a sacarlos a todos a patadas, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de personas que hay unos asomados en unos balcones, dos al frente, costado, hay uno con un burro, hay otro que se está cayendo, por aquí se le ve la cara, hay otro agachado, hay otro saltando, una señora con un niño, y además cantidad de animales, unas palomas revoloteando, una gallina que están agarrando, se le alcanza a ver la cabeza a un becerro. Esto es barroco. Entonces, hay barroco en la pintura, en la música también, todo esto que estoy hablando yo también, ¿no? Entonces, el barroco es muy interesante porque aparecen estos autores como Rembrandt, por ejemplo, ¿no? Las sombras, la iluminación. Hay una vela que está tapando a esta persona con la mano, entonces todo, todo se ve entre penumbras. Otra vez el esfumato, ¿se acuerdan? El de Leonardo. No hay líneas, sino es las sombras. Se adivina un pedazo de una mano, un ojo, pero el cerebro fabrica la imagen completa y empiezan a jugar con los materiales. Entonces, el cristal, el metal, la tela, la madera, la habilidad de estas personas está en mostrar cómo son capaces de reflejar también los materiales y cómo no les va a mostrar la compañía, ¿no? La iglesia de la Compañía de Quito, barroco llevado a toda su expresión. Entonces, ¿cómo se reconoce la escultura en el barroco? Las columnas son en espiral, ¿no? Como si se cogiera una melcocha, una velita y se le diera vueltas, quedan en espiral, como estas columnas que se ven a los lados. Eh, Miedo al espacio vacío, todo tiene alguna decoración, alguna marca. Equilibrio total, por eso en la Compañía de Quito, si ustedes miran hacia atrás, hay unas escaleras que me parece que suben donde está el órgano, y hay otras que son pintadas para que tenga equilibrio, lo mismo a un lado que al otro. Y cero espacio vacío, esto es forrado en pan de oro, es una técnica espectacular que es madera tallada y unas laminitas de oro que le ponen encima. Eh, Otra característica del barroco también son el uso de espejos. Esta es muy famosa. Esto es Diego Velázquez. Diego Velázquez pintando un cuadro de los reyes que es famoso, que existe. Diego Velázquez
vivió en el palacio mucho tiempo, entonces, este español. De hecho, esta cruz que tiene en el pecho Diego Velázquez fue pintada después de su muerte, como en agradecimiento o en una especie de homenaje, le pintan esa cruz que tenían los alférez reales, pero no está en el cuadro original. Y todos estos personajes existieron. Esta era la infanta, él está pintando a los reyes y los reyes se reflejan en el espejo del fondo. Se le nota que es el espejo por el bisel, y la niña, la infanta, la están cuidando porque se quiere ir por donde la mamá. Estas dos chicas existieron, eran unas institutrices, unas nodrizas. Una de ellas se casó con un quiteño, después vino a América. Diego Velázquez pintando este cuadro, el aposentador real de apellido Palacios, que está abriendo una puerta falsa, una puerta secreta para que entre iluminación. Fíjense en lo que se fijan. Esta se llama Maribárbola, esta era una enana que vivía en la corte. Nicolásito Partusato, otro enanito que también era como una especie de arlequín, de payasito. Los maestros, la maestra y el maestro, que eran sacerdotes, y el perro, ¿no? Un mastín, que era también famoso en el palacio. Entonces, fíjense, esto es real, pero la técnica es cómo la iluminación tiene lógica, ¿no? Está esta ventana, no se vería el espejo si no estuviera esta puerta abierta. Y es también una pintura en tercera dimensión, tiene varias dimensiones, ¿no? También otra vez, si entrecierran los ojos, se puede ver mejor. Hay algunos profesores que dicen que hagan un círculo con la mano y lo miren desde lejos para ir viendo las dimensiones, ¿no? Pasa el barroco y se viene el romanticismo, cargado de nacionalismo, cargado de libertad. La Revolución Francesa va trayendo estas características al arte también. Entonces, esto es famoso, el naufragio de la Medusa, un naufragio famoso que hubo, y este probablemente lo recuerden también, este de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo en la Revolución Francesa. Entonces, esto es nacionalismo, otra vez como un desprecio por el arte como tal, y empiezan a expresar el deseo que tiene o la ideología de la gente. En la música también, Beethoven, por ejemplo, ¿no? Si se acuerdan de la Quinta Sinfonía, estos son como sonidos de guerra, sonidos de batalla. También tiene esta marca, ¿no? Y dentro del romanticismo aparece el neoclasicismo, o posterior aparece el neoclasicismo, otra vez todo lo griego, pero en el siglo XIX. Esto es Antonio Canova, uno de mis escultores favoritos, la psiquis y Cupido. Entonces, esto es un mármol súper pulido, ¿no? Pero es como la psiquis, que es la lógica, se enamora, pierde la cabeza por el amor, ¿no es cierto? Se deja, pierde la razón, ¿no? Aquí está otra vez, miren aquí a la derecha, tímpano, friso, columnas, obviamente son corintias porque tienen hojas de acanto y están en números pares. Hay 6 columnas. Aquí abajo también un friso, el tímpano es distinto, y otra de las columnas en números pares. No alcanzo a ver bien, pero deben ser dóricas, aparentemente. Muy bien, y entonces, eh, segunda mitad del siglo XIX y abarca hasta el siglo XX, aparecen los ismos. Y aquí ya no vamos entrando a la modernidad. Ismo es una tendencia de corta duración y grupal, y generalmente eran de corta duración, ¿no es cierto? Y entonces pertenece a un grupo. Por lo tanto, no puedo decir, aunque hubiese un autor latino o latinoamericano, ecuatoriano, que pintara con el estilo de los impresionistas son este grupito en Francia, que decidieron pintar con estas características. Al principio fueron rechazados. De hecho, la primera exposición la organizan en un bar donde les dejan colgar los cuadros, y el nombre se lo da este cuadro de Monet, de Claude Monet, porque un crítico lo ve, pregunta cómo se llama el cuadro, le dicen impresión, sol naciente, y aparecen los impresionistas, ¿no es cierto? El impresionismo. Fíjense ustedes, entrecierran los ojos, se ve a la perfección, por allá un puerto, unos barcos, la neblina, pero esto es pintar con brochazos rápidos, crear efectos. Hay muchas cosas que han aparecido, empieza a aparecer la fotografía, entonces ellos se pueden llevar fotos a la casa y cambiarle los colores o lo que sea, pero empieza a cambiar el arte. Entonces ya el arte no empieza a ser la representación de sentimientos sublimes, amor, tristeza, pobreza, desamor, muerte,
sino crear sensaciones, no sentimientos sublimes, sensaciones de desagrado, de agrado, de extrañez, y tratar de plasmar la realidad. Aquí nos vamos a meter en un lío porque estos señores pintaban muy bien, pintaban a la perfección, todos venían de escuelas clásicas, iban a los museos, copiaban los cuadros del barroco que maneja muy bien la luz, el claroscuro, pero ellos deciden romper con eso y deciden, oye, esto mismo se puede hacer, pero creando efectos, ¿no? Entonces, dicen, bueno, para plasmar la realidad exactamente está la fotografía. Lo que nosotros queremos es plasmar momentos a través de estas manchas, de estas cosas. Entonces miren este ballet, esto es de Edgar Degas. Si ven los vestidos, uno ve el tul, uno ve los tutús del material que son, pero básicamente son manchitas, ¿no? Los ojos son manchas, los pelos son manchas, los moños son manchas, pero si ustedes entrecierran los ojos y lo ven así a través de los ojos entrecerrados, se ve la perfección. Entonces, no les importa el fondo, no quieren, no es Diego Velázquez pintando el fondo atrás, el aposentador real, sino esto es manchas y crear el efecto de las bailarinas. Renoir, que es de los más famosos, mostrando después estos remeros que acaban de salir, están departiendo, pero fíjense cómo logran plasmar el cristal de las botellas, la madera, la ropa, las flores, en fin, y todo a partir de manchas impresionistas. Renoir, otra vez con los impresionistas, que me parece que es Manet. Cézanne, que es de los más famosos, de hecho se puede visitar cuando uno va a Francia, se puede visitar su casa, donde tenía un jardín, o tiene un jardín japonés. Esta es la representación de ese jardín japonés con nenúfares, ¿no? Hay muchos cuadros de ahí, y atrás se ve un sauce llorón, manchas, ¿no es cierto? Pero si entrecierro los ojos, veo los nenúfares flotando, las cascaditas escalonadas del río, el puente japonés, y el sauce llorón al fondo, ¿no? Todo a través de manchas. Entonces ya están explorando, y no solamente hay impresionismo, hay post-impresionismo, y aparece el fauvismo, ¿no es cierto? Uno de los mayores representantes es Van Gogh. El fauvismo empieza ya todavía más atrevido, ya ni siquiera quieren plasmar la realidad con manchitas, sino casi caricaturas. Ya estos señores exponen en un museo, un crítico va, en el museo hay un David de Donatello en la mitad, y cuando entra un crítico dice, Dios mío, Donatello entre las fieras. Fiera en francés es fauve. Entonces, ya es el atrevimiento, pero empiezan a explorar ya técnicas, manchas, no, ya no es el pincel perfecto, sino el pincel dañado, espátulas, colores más primarios, ya no hay tantas mezclas. Entonces, eso. Este es el cuarto en Arlé, mi cuarto en Arlé, otra pintura de Van Gogh, y no sé si se dan cuenta del efecto que tiene, que es como si estuviera viéndose a través de un espejo de estos de parqueaderos, de un espejo cóncavo, ¿no? Como que el cuarto se ve raro, se ve encorvado, ¿no? Muchos dicen que es probable que Van Gogh sabe pues toda la historia que hay alrededor. Esta gente empieza a buscar plasmar la vida bohemia, la vida de París, donde se centran todos estos artistas. Y les pongo este autorretrato de Van Gogh para que vean los pincelazos. Ya no hay esfumato, ya hay unas líneas rápidas que dan los efectos. Si entrecierro los ojos, veo la imagen mucho más perfecta que si me acerco. Otros exploraron el puntillismo como suena, ¿no? Puntitos diminutos. Este es Seurat, George Seurat. Hay uno que se llama también los bañistas. Esta es una gente en el parque. Ustedes se dan cuenta, es puros puntitos, ¿no? Entonces, esto a la gente le cuesta mucho entenderlo. En la época, pues fue un escándalo. O sea, además de que fueron muy criticados por su estilo de vida, ¿no? Porque usaban alcohol, drogas, ¿no? Vivían en estos mundos de prostíbulos, pero, pero es una exploración de cosas que se podían hacer con el arte que antes no se habían pensado. Y otros ismos, ¿no? Este es cubismo, este es Picasso, este es el Guernica de Picasso, que muestra o hace referencia al bombardeo que hubo en esta ciudad durante la guerra civil. Entonces, es cubismo porque es una fragmentación, como si ustedes cogieran un triangulitos y después lo pegan en desorden. Pero se ven símbolos, ¿cierto? Una señora gritando con su hijo muerto en brazos, el toro, el caballo, una luz, la bombilla, en fin, la espada quebrada, pero se ve geometría, ¿no? Se ve a través de la luz, y este está en el Reina Sofía.
Cosas más atrevidas, porque empieza ya el posmodernismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se retoman estas locuras, no sé si llamarlas así, pero estas expresiones artísticas van volviéndose excesivas, ¿no? Casi que inentendibles, pero de alguna manera los espectadores estaban preparados para esto. O sea, antes fue muy difícil, lo tuvieron que hacer estos impresionistas, pero después de la posguerra, la gente empieza a abrirse más a estos temas, ¿no? Esto se llama Desnudo bajando escalera, de Marcel Duchamp. Siempre me preguntan, ¿dónde está el desnudo? ¿Dónde está la escalera? Entonces, aquí les muestro qué es lo que quiso representar él. A la derecha hay una imagen así rapidísima de una persona bajando una escalera, y esto es lo que él quiso representar. Puede sonar fácil, puede sonar difícil, hay unas cosas más minimalistas que otras, pero esto era lo que estaban expresando. Claro, Marcel Duchamp hizo cosas tan sencillas o simples como este, ¿no? Cogió un orinal de pared de un basurero y le puso una firma y está en un museo, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina el arte? ¿Cierto? ¿Qué es arte y qué no es arte? Había una condición que ellos impusieron, es, si tú lo haces de primero, es válido. Si lo copias, no es válido. O sea, si yo voy y me busco un inodoro en un basurero y lo pongo, me dicen, ah, eso ya lo hizo Duchamp, no tiene sentido, ¿no? Pero hay unas cosas muy elaboradas. Otro ismo es el surrealismo. Este es de Salvador Dalí. El surrealismo expresa lo onírico, los sueños. Ese paso de lo sólido a lo líquido, las pesadillas, los temores. Por eso Dalí pone mucho hormigas, un grillo que se lo están comiendo las hormigas o cosas como esas, ¿no? Elefantes, caballos con patas de elefante, unas cosas, un sueño, una pesadilla, ¿no? O sea, un montón de símbolos. Entonces, surrealismo, lo que tiene que ver con los sueños. Esto, les vamos a mostrar una cosa curiosa, a ver si lo puedo usar. Si lo ven ahí, es la entrada a un salón. Esto es una casa que hay en Florida. Él trata de mostrar a Mae West. Mae West es la Marilyn Monroe de los 30. Entonces, la boca es un cojín, es un sillón, la nariz es una mesa, los ojos son unos cuadros y el pelo es parte de la cortina. Aquí se ve mejor. Esa es la casa en la vida real. ¿Sí ven? Lejos, tiene como un efecto de una cara, ¿no? Eso es un efecto. Salvador Dalí. Salvador Dalí también hizo esta figura que, si ustedes la ven con los ojos entrecerrados, es Abraham Lincoln, ¿cierto? Si la ven de cerquita, es una mujer mirando por una ventana, el mismo cuadro. Es Gala, fue su compañera. Entonces uno ve a Abraham Lincoln y realmente está mirando por la ventana. Hoy en día esto no tiene ninguna gracia porque los píxeles, no, se puede hacer esto con una foto pixeleada, ¿no? Pero es muy interesante que lo haya hecho con pincel, pintan Abraham Lincoln, una mujer mirando por la ventana. Eran listísimos, ¿no? No es un tipo que no sepa pintar, es un tipo que domina el arte de pintar. Pero nos vamos a extremos, ¿cierto? Entonces aparece el simbolismo. Hay una forma muy fácil de diferenciar el simbolismo del expresionismo. Simbolismo, cualquier persona puede pensar lo que le dé la gana y por lo general no hay una ayuda, no hay una pista. Este cuadro me parece que es de Picabia, se llama Experimento 32 o lo que sea, ¿no es cierto? Óleo con colores sobre lienzo, se acabó, no hay pista. ¿Qué es? Lo que ustedes quieran. Hay quien puede ver un ojo o los colores o las sombras o un huevo frito, lo que sea. Hay que tener mucha apertura de mente, tratar de explorarlo. Hay gente que no le gusta, hay gente que dice esto lo pinta mi hijo de 5 años y se acabó. El que lo hace primero es el que es válido. Y el expresionismo te da una pista, aunque es muy moderno, totalmente, no es una pintura real o perfecta, te da una pista para entenderlo. Por ejemplo, Guayasamín es expresionismo. Expresionismo indigenista porque plasma los dedos callosos del indígena, de la esclavitud, del dolor. Estas son de la edad de la ternura, que es muy bella, muy maternal. Aquí tenemos el privilegio, pues, de tener estas obras cerquita. Entonces, simbolismo no tengo pistas, expresionismo tengo pistas. Aunque tenga parte de cubismo y tenga parte simbólica, es una mamá con un niño, ¿cierto? Una mamá con su hijo. Están tristes, están contentos. ¿No? Es expresionismo. Ya estamos acercándonos al final.
Esto es un abrebocas. Lo único que quiero es que en estos días que hay más tiempo se sienten en familia y vean arte. Y este es un tipo famosísimo que muchos conocen que se llama Jackson Pollock. Pollock salpica el lienzo, coge diferentes pinturas. Aquí me parece, ahí está él, ese es Pollock haciendo uno de sus dibujos, es simbolismo. No hay pista, no hay nada, es lo que uno quiera. Pero es el primero que lo hace. Entonces, al hacerlo de primero, es válido. Y entonces uno dice, bueno, nadie lo había hecho antes. Si ustedes me dicen, bueno, entonces voy a exponer el trapo con el que limpio los pinceles, vale, es válido. Si queda curioso, si genera alguna sensación, acuérdense. Al principio el arte explora sentimientos sublimes y después es sensaciones. Por eso hay incluso naturaleza muerta. Nadie quiere tener una carne con gusanos en la sala de la casa, en el comedor, ¿no es cierto? Pero lo hicieron los artistas. Este es expresionismo, se llama el grito, me da pistas para entenderlo y la figura es bastante clara, un bombardeo, Edgar Munch, la bomba atómica, un montón de cosas, ¿no? Expresionismo. Este es muy famoso, el grito, ¿no? Y nos vamos metiendo al hiperrealismo. Aquí me van a odiar. El hiperrealismo es para muchos críticos aburrido. ¿Por qué aburrido? Porque expresa la realidad a la perfección. Este señor Casas, Juan Francisco Casas, me parece, es de apellido Casas, español, pinta con plumas Bic, es patrocinado por Bic, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven son dibujos grandísimos hechos con pluma, con la pluma que utilizamos en las oficinas. Es la realidad a la perfección. Entonces, los artistas dicen, bueno, eso está la fotografía. Eh, por eso lo llaman arte aburrido, pero es una cosa llevada a un nivel extremo, ¿no es cierto? Es la perfección. Y este se llama Imán Maleki, me parece que es afgano. Miren ustedes el jean, les hago una ampliación a la derecha del ruedo, de la bota del jean, de cómo hasta el tejido, hasta la costura, ¿no? Métanse a explorarlo. Imán Maleki tiene unas cosas preciosas, unas figuras de perfil, se le ve el cadejito de cabello, mírenle las uñas, mírenle el reloj a la chica. Parece una fotografía. Es dificilísimo reconocer si es foto o si es pintura. Hiperrealismo. Todo es válido hoy. Otra propuesta que les tengo es exploren. Cojan una caja de pinceles, a lo mejor tienen por ahí unas pinturas guardadas, a lo mejor tienen plastilina, a lo mejor tienen unos crayones, exploren, a ver qué sale, aprovechen, a veces no tenemos tiempo para estas cosas, háganlo ahorita, hagan lo que los hijos exploren. Muchos de ustedes pueden pintar muy bien, pero nunca han explorado, ¿no? Esto es hiperrealismo. ¿Sí? Un vidrio mojado, una cara detrás de un vidrio mojado. La técnica es brutal. Estos señores lo que hacen es coger una foto, la proyectan sobre el lienzo con un proyector y lo pintan. Hay otros incluso que imprimen sobre el lienzo y le dan efectos con óleo. No es fácil ninguna de las dos. Miren, aquí está este señor pintándole las cejas a ese cuadro, ¿no? Es hiperrealismo. También hay unas cosas gigantescas. Miren ustedes, Google para que vean cabezas gigantescas, las manos, figuras que no caben dentro de cualquier museo. Hay gente que no le gusta, lo que sí es que son unos maestros. ¿Cierto? Hiperrealismo. Esto, escogí una mala hora para mostrar esta figura, pero esta es una pintura. ¿Y por qué pintar esto? Porque es explorar, ¿no es cierto? ¿Y por qué no pintó una persona? Porque no, porque le dio la gana de pintar algo que nadie más iba a pintar, pero es muy parecido a una foto, entonces alguien dice que desperdicio dedicarle horas a pintar algo que ya está, que se le puede tomar una foto. Esa es la búsqueda es mostrar las características. Y termino con esta, porque ya nos vamos a los extremos, ¿no es cierto? Un montón de montajes y de cosas que se pueden hacer. Eh, Hoy en día, digamos que hay mucha apertura. Hoy en día es permitido muchísimas más cosas de lo que hace 100 años, pero lo importante es que ustedes descubran qué les gusta a ustedes y qué no. No importa lo que digan los críticos, no importa que un crítico diga, esto es la expresión de la humanidad, olvídense, si no les gusta, pasen la página, váyanse a otra, o salgan de la sala de ese museo y métanse a otra sala, pero es explorar. El arte forma muchísimo. Con el arte podemos aprender y hablar de estética, para poder después meternos con la música y con estas cosas, ¿no?
es poder decir con propiedad, esto no me gusta. ¿Por qué no te gusta? No decir no sé, o porque lo pinta un niño chiquito, o lo que sea, sino porque me parece que no expresa lo suficiente, porque no me gusta ese facilismo. Esto se llama minimalismo, por ejemplo, ¿no? Hay un cuadro famoso en el MoMA, en Nueva York, que es un cuadro lienzo, un lienzo blanco gigante con un punto rojo en la mitad. Entonces, bueno, lo puedo hacer yo, efectivamente, pues ya lo hizo alguien, ¿no es cierto? Entonces, eh, aunque no me guste, se abre una franja gigantesca del arte. Entonces, entonces espero que esto les sirva de algo, que les haya gustado, que se lancen a explorar el arte, eh, que busquen alternativas, que busquen eh, figuras, autores. A lo mejor un autor les gusta muchísimo y nos vamos por ese hilo, pero también hacer que en casa la gente opine, ¿no? Porque esto da sentido de crítica. Me parece que hay algunas preguntas o que tenemos alguna pregunta. Eh, espero seguir compartiendo con ustedes, eh, hablar de otras cosas, hablar de cosas que nos gustan, pero sobre todo encontrar que en casa podemos entretenernos de muchas maneras. A veces hay que apagar el televisor y abrir un libro o abrir la computadora y hacerlo en familia. Esta es una de mis pasiones. Espero haberles transmitido un poquitito de esa búsqueda y sobre todo de encontrar en la belleza pues una forma de encontrar esperanza también. Cuídense mucho y muchísimas gracias.